Ya, gente, comencemos. ¿Qué estamos haciendo? A ver. Ya, estábamos viendo entonces funciones. Le recuerdo que estábamos viendo funciones, ¿no? Y estábamos viendo, bueno, todo lo referente a funciones, dominio recorrido, ¿cierto? Cómo graficar funciones. Bueno, estábamos viendo, bueno, vemos algunas cositas. ¿Qué es una función, no es cierto? Voy a volver a darle la cosa. Es así, ¿no? F dos puntos de A a B, definida por f de x igual a algo. Ya, bueno, en fin. La cosa es que... la cosa es que... Lo que tenemos que ver hoy es, bueno, seguir profundizando en funciones, porque funciones tienen mucho que decir, realmente hay mucho que ver. Em, en primer lugar, lo que usted tiene que ver es algo que se llama álgebra de funciones, ya que es algo cortito que lo voy a mencionar nomás, que lo vamos a aplicar. ¿Qué significa esto? Álgebra de funciones significa que las funciones ahora se pueden operar, ¿ya? Le recuerdo, voy a volver a explicarle esto. Las funciones no son números, ¿no? Son asociaciones entre cosas, ¿sí? No tienen nada que ver con letras, no son números, en absoluto. No son cantidades, son asociaciones, son relaciones. Pero la cosa es que nosotros aún así podemos operarlas, ¿ya? ¿En qué sentido me refiero a operarlas? En el sentido de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿ya? Entonces, si tú tienes dos funciones, f y g, dos funciones, ups, dos funciones definidas en un mismo lugar, por ejemplo, digamos así, que van de R en R, podemos hablar de la suma, la resta, la multiplicación y la división de estas cosas. Ya, insisto que no son números, sino que son asociaciones, pero igual se pueden operar entre sí. Eso es lo que vamos a ver. Entonces yo puedo hacer la nueva función f más g, puedo hacer la multiplicación f por g y puedo hacer la división f partido por g. ¿Cómo se definen estas cosas? Bueno, así como f de x más menos g de x. Ya eso está mal escrito, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Está bien. F por g, eje de x por g de x y este de acá es f de x partido por g de x. Siempre y cuando, por supuesto, g de x no sea cero. Bueno, esto le va a quedar más claro cuando lo veamos con ejemplo, ¿ya? Pero lo que quiero decir es eso. Esto no debe ser nada nuevo para usted, o sea, es como si fuesen números. Aunque no son números, pero es como si fuesen números. Podemos sumar las cosas, podemos restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Ya, entonces no voy a entrar más en detalle con eso, porque sí que los vamos a ocupar, ya, en varias situaciones. Y vamos a ver más operaciones, etcétera. Vamos a profundizar más en esto, pero de a poco. Entonces, por ahora solamente esto le voy a mostrar. Y ahora lo vamos a ocupar, pero de la siguiente manera. Antes, o sea, ya, sí, está bien. Lo vamos a ocupar, pero de la siguiente manera. En primer lugar, necesito mostrarle algunas funciones, algunos gráficos de funciones que son como destacadas. Eh, sí, algunas funciones que son destacadas.
para que se familiarice con estos dibujos y estas funciones que son importantes, lo son. Entonces, la primera función, la más fácil de todas que ya hemos visto, se llama la función lineal. Primera función destacada que les vamos a mostrar. Esta es la función más sencilla de todas, ¿no? Y es la que tiene esta función que ya hemos visto que es una recta. Su dibujo es una recta, es esta función, que es así. Su dominio son todos los reales, su codominio son todos los reales. Tomo un X y lo mando a algo así como, bueno, mx más n, ¿no? ¿Ya? Esto, la función lineal. Usted ya la conoce, usted sabe que esto es una línea, no hay ningún misterio en esto, espero que no lo haya. Esto es lo mismo que ya hemos visto cuando vimos la recta. Entonces, lo que necesito sí es que usted sea capaz de graficar cualquier recta. ¿Ya? Esto sí es importante, em, como, no sé, requerimiento, vamos a ponerle. Requerimiento para el curso. Ser capaz, ahí nomás, ser capaz. Eso estaría bueno en todo caso. No, pero ser capaz de graficar cualquier recta. ¿Ya? Esto es algo que usted tiene que saber hacer. Y también cuando, bueno, no voy a decir nada más todavía. Si yo le coloco cualquier recta, qué sé yo, así como la recta 3x menos 2, usted tiene que ser capaz de dibujar eso en un plano cartesiano, ¿ya? Si le coloco, qué sé yo, la recta 1 menos x, eso también es una recta, ¿no? Cualquiera de recta que yo le dé, usted tiene que ser capaz de dibujarla, ¿ya? No lo vamos a hacer, porque voy a seguir avanzando, pero espero que usted sea capaz de hacerlo. Cualquier recta que yo le coloque. Segunda función destacada. Segunda función destacada. La función cuadrática. Ya, esta es la segunda función que vimos, de hecho. O sea, en algún momento anteriormente, ¿cierto? Le recuerdo, vimos la recta y después vimos la parábola, ¿no? Ya. La función cuadrática, bueno, la función cuadrática es así, ¿no? Como usted ya se la puede imaginar, quizás la función cuadrática es una función que va de R en R, que tomo un X y lo mando en qué cosa, en una cosa así como AX cuadrado más BX más C, ¿no es verdad? Que lo hemos visto, ya hemos dibujado algunas parábolas, ¿ok? Usted ya sabe graficar parábolas, de hecho. ¿Se acuerda cómo era? Tenía que, bueno, sacar los vértices, ¿no es verdad? Sacar los intersectos con los ejes, ¿se acuerda? ¿Qué más era? Los intersectos con los ejes, el vértice, mirar si la parábola apunta para arriba, si la parábola apunta para abajo. Eso también lo vimos, de hecho tuvimos una clase entera de parábola, ¿se acuerda? Esto es otro tipo de función especial, que es la función cuadrática. Y ahora voy a hacerle un hincapié en todo caso. Voy a marcar con rojo una cosita por aquí. Ah, no, mentira. No voy a hacer nada. Pero en particular sí voy a hacer énfasis en una función especial que es la cuadrática más básica. ¿Ya? La cuadrática más básica, que si yo le vamos a llamar G. La cuadrática más básica es la función que manda un X y lo manda en X cuadrado, ¿no? Esa es la parábola más sencilla de todas, po. ¿Ya? Aquí sí voy a hacerle un hincapié. Esto sí quería mostrarle. El hincapié que le voy a mostrar acá abajo es que el codominio lo voy a colocar así, ¿ok? El codominio van a ser los reales positivos con el cero.
Ya, bueno, esta es la función cuadrática más sencilla, ¿no? Esta parabolita, usted ya la conoce. Su gráfico es así, pasa por el eje, por el origen, apunta hacia arriba y crece de una manera como muy pausada. Esa es la función cuadrática. La más sencilla de todas, la x cuadrado. ¿Está bien? ¿Tiene alguna pregunta que me pueda hacer? ¿Que quiera hacerme? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Muy bien. Tercera función destacada, la función valor absoluto. No sé si este dibujo lo habrán visto ustedes. La función valor absoluto. Ya, la más básica que vamos a ver, el valor absoluto más sencillo es esta, ¿no? F que va de R en R. De hecho, el codominio también son los reales positivos con el cero. Tomo el X y lo mando al valor absoluto de X. No sé si usted habrá visto el dibujo de esta cosa alguna vez en la vida. Se lo voy a mostrar. Es así, es una V. Así es, la función f es así, ya, es una V. En realidad son como dos líneas que se cortan en el origen. Justo ahí en el origen. Ese es el gráfico del valor absoluto. ¿Ya? Se lo presento, no sé si lo habría visto usted. Con esto vamos a empezar a manipular algunas cosas. Mire. Vamos a hacer algunos gráficos eh, relacionados con el valor absoluto. Ya, pues le voy a mostrar algunos ejercicios ahora que vamos a hacer con esto. Ya, entonces, que le quede claro el valor absoluto, insisto, le voy a hacer un hincapié también aquí. El codominio, de nuevo estoy ocupando esa notación, ¿no? Son los reales con el cero. Ya no solamente los reales cualquiera. De hecho, ese es su recorrido, en realidad. El recorrido es ese, de esta función. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con el valor absoluto, con la función valor absoluto. Mire, por ejemplo, si usted ya conoce el gráfico de la función valor absoluto de x, le voy a pedir que grafique estas otras funciones. F de x, por ejemplo, esta. Valor absoluto de x menos 1. ¿Cómo sería ese gráfico? ¿Qué cree usted? ¿Cómo sería este gráfico? Tendría dos soluciones, una negativa y una positiva, algo así. Ya. Tenemos que hacer un dibujo. Ya, eso es lo que quiero que haga usted. Ser capaz de hacerle el dibujo correspondiente a esta función. ¿Cómo sería ese dibujo? ¿Qué cree usted? Se Lo voy a... podría Dime. correr como del cero de la gráfica, se podría como correr hacia el lado o sumar hacia el lado, dependiendo de, creo. Eso. Exactamente, eso es. Ya voy a repetir exactamente, está muy bien lo que dijo la compañera. Lo que ocurre es que, claro, insisto, tú conoces, voy a dibujarla de nuevo. Este es el valor absoluto de x, la normal, ¿cierto? La que le acabo de mostrar anteriormente. Si ahora yo le pido dibujar la x menos 1, el menos 1 está dentro del valor absoluto, lo que se hace es trasladar. Se mueve de derecha a izquierda, se mueve en el eje horizontal la función original. Y en este caso, se mueve una unidad hacia la derecha. ¿Ok? Este es el gráfico de la función f. Esto que está en rojo. Es la misma que la original, solo que se trasladó para la derecha. Una unidad.
Ya, ahí corta ahora justamente en el número 1 ahí. ¿Está bien? Por eso es Sí, cuando x menos 1, ya, ese menos 1 hace que se me traslade en la cantidad de unidades, pero como en el sentido inverso. Por ejemplo, si ahora yo le pido graficar de manera análoga, muy similar, vamos a poner g de x para el valor absoluto, pero de x más 1. ¿Qué sería esto? ¿Cómo se vería ese dibujo ahora? A ver. Hacia la izquierda. Claro. Se traslada una unidad, pero hacia la izquierda desde la original. Y la original estaba centrada en el 0, entonces esto va a ser así. ¿Vale? Esta es la función g. Corta precisamente acá, es en el menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le muestro esto? Porque ahora usted ya como que puede empezar a manipular el valor absoluto, como moverlo, ¿no? En el eje horizontal. Y ahora le voy a mostrar que también se puede mover en el eje vertical. ¿Cómo podríamos mover en el eje vertical ahora? C, FGH. Para mover esto en el eje vertical ahora, lo que tienes que hacer tú es colocar el valor, el más, pero por afuera. El valor absoluto de x más 1. ¿Ya? El más 1 ahora está fuera del valor absoluto. Eso traslada en el eje vertical. ¿Ya? Y la traslación en el eje vertical, de hecho, es tal cual como aparece en el número, es directo, ¿no? Si es más 1, en este caso, hacia arriba. hacia arriba, exactamente. Es distinto en el eje horizontal porque es como en el sentido contrario, pero en el vertical en el sentido directo. Entonces, el gráfico de esta función va a ser así. ¿Ok? Trasladado hacia arriba justamente en una unidad. Esa es la función h. Y etcétera. Ahora tú ya puedes como empezar a manipular el valor absoluto, la original, ¿ya? Esta v la puedes mover así como hacia arriba, hacia el lado, para abajo, o lo que sea. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Profe. Sí, profe, se entiende. Ya, excelente, excelente. Entonces le voy a pedir así como ejercicio. Ejercicio. Entonces le voy a pedir que generalice lo que acabamos de hacer. Generalice lo anterior para f de x igual a x. Esto más menos a. Y también f de x más menos a, donde a es un número positivo. ¿Ya? Eso significa poder mover en el eje horizontal y en el eje vertical. Necesito que sepa manipular esas cosas, así con rapidez. Mover el valor absoluto en los dos ejes. Profe, el generalice es por el más menos, ¿verdad? No es por la a. Bueno, igual aparece el más menos, igual es importante, pero aparece la a. Significa que tú vas a tener que mover en el eje horizontal o vertical muchas veces, ¿no? Como muy para la derecha, muy para la izquierda, porque en el ejercicio anterior lo único que hicimos fue moverlo como justo en una unidad. Una unidad para la izquierda o una unidad para la derecha, ¿no? Pero acá sería así como muchas unidades. A unidades, de hecho. Ok, gracias. Ya, siguiente función destacada. Función número 4, la función raíz cuadrada.
que no sé si habrá visto el gráfico de esta cosa alguna vez. Bueno, la función raíz cuadrada es esto, ¿no? Es una función que va de R en R. El dominio de la raíz cuadrada es R más 0. El codominio también es R más 0, de hecho. Tomo un X y lo mandamos en esto, raíz cuadrada de X. Ojo con el dominio y el codominio, ¿no? De hecho, es su dominio y recorrido. Dominio y recorrido de esta función son esos. Del 0 al infinito. Vamos a hacerle el gráfico. Tiene que conocer el gráfico de la función raíz cuadrada. El gráfico es una cosa así. Es como... Mira, se lo voy a mostrar primero y de ahí le explico. Es así. Corta justamente en el origen. Desde ahí nace y se mueve hacia la derecha como en esa curvita, ¿no? Es como una guatita así. Bueno, quiero que observe lo siguiente. Esto es algo que quiero que vea, por lo menos. Si tú haces la otra cara de la raíz cuadrada, ¿ya? Si tú haces esto, estoy haciendo como una simetría de la raíz cuadrada, como para el otro lado, eso te genera una parábola horizontal, ¿ya? Esa curva que tú ves ahí, ahora eso es una parábola horizontal. Le muestro esto porque la raíz cuadrada, esa raíz cuadrada que tú ves aquí, efectivamente es una mitad de una parábola. Ese dibujo es una mitad de una parábola. Es una de las dos mitades de una parábola horizontal. Eso es, ¿ok? Ahora, no quiero que lo piense como parábola. No necesito que lo piense como parábola. Solamente lo vamos a pensar así. Es la función raíz cuadrada. Ya. Le voy a hacer lo mismo. Lo mismo de antes, ¿no? Si le voy a pedir ahora ejercicio, ejemplo, lo que sea, ejemplo. Ahora que ya tú conoces el gráfico de la función raíz cuadrada, le voy a pedir lo mismo, que sepa trasladar las cosas. Grafique la función f de x raíz cuadrada de x menos 2. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo. ¿Cómo sería el gráfico de eso? ¿Qué cree usted? ¿Cómo sería el gráfico de eso? ¿Sería al revés que el otro? O no estoy seguro. ¿Cómo es eso? Que si en vez de correrse hacia la derecha ahora, se correría hacia la izquierda. ¿O no? ¿Qué? Eh, Mire, al igual que el anterior, espérate, te voy a mostrar, voy a volver a escribir el anterior. Era este, el primero que vimos, valor absoluto de x menos 1, ¿no? Insisto, el menos 1, al igual que en el caso de acá, que ahora es menos 2, antes era menos 1, está dentro de la función, ¿cierto? Dentro del valor absoluto. En este caso está dentro de la raíz, ¿ya? Cuando está dentro de la cosa, significa que voy a mover en el eje horizontal, ¿ya? Eso es primero. Muevo en el eje horizontal. ¿Cuántas unidades se mueven? ¿En qué dirección exactamente? Depende del signo del número. Cuando es menos 1, como en el ejemplo ese de ahí, el valor absoluto, tú movías para la derecha una unidad. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Raíz cuadrada de x menos 2 se mueve 2 unidades para la derecha. Eso es todo. Entonces la original, le voy a dibujar de nuevo la original era así. ¿Ya? La raíz cuadrada de x menos 2 va a ser igual. Es una cosa como así, pero va a partir desde acá. Corta justamente ahí en el 2.
Por ahí tiene usted la función original y esta es la trasladada. Y cuando es positivo, entonces es hacia arriba. Depende dónde está por ejemplo, si hacemos más 2. Ya, mire, depende de esto. Voy a hacerlo con color verde. Si es raíz de x más 2 y el más 2 está dentro de la raíz o está fuera de la raíz. Depende si el más 2 está dentro o está fuera. ¿Ya? Cuando está afuera, se mueve hacia arriba. Eso. Y si está dentro se mueve en horizontal. ¿Ya? Pero La jamás fu- pasa para el plano negativo. Sí, claro que sí, po. Claro que sí. Vamos Ah, a ver. perfecto. Veamos un Si es ejemplo. más 2, pasa entonces para el lado izquierdo. En el primer, este de acá, se mueve, claro, 2 unidades hacia la izquierda. ¿Ya? Mientras Disculpe, que, profesor. dime. Pero entonces, en el valor absoluto es lo mismo. Si es menos 1, se mueve hacia el lado derecho. Sí, Y si es más 1, al lado izquierdo. sí, ¿Sí? Ah, ya, sí, perfecto. sí, sí, sí. Y lo mismo acá. Sí, es lo mismo, sí. Ah, ya, bacán. Ese fenómeno de traslación es igual, ya es igual. Independiente si es valor absoluto, raíz cuadrada, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, voy a marcar con verde esa que está ahí, que es raíz de x más 2, ya, esta primera que está acá. Después le voy a hacer con rosado la siguiente. Entonces, esta es lo mismo, pero trasladada 2 unidades a la izquierda. Ya, esta es raíz de x más 2. Dentro, el más 2 está dentro. ¿Ok? Si ahora yo quiero trasladar en el eje vertical, ya lo tengo que poner el más 2 afuera de la raíz. Esto, insisto, Ah, pero entonces, profe, siempre va a ir a la derecha, siempre. ¿qué cosa? En la curvita, porque eso, o sea, eso yo entendí que preguntaba el Joshua, si era para la izquierda o para la derecha, la curva. La Entonces siempre curva, va a ir a la derecha. la raíz cuadrada siempre se mueve de izquierda a derecha, es así, ¿ya? Nace así como hacia allá. ¿Eso responde a la pregunta? No, pero bueno, Ya, pero ¿cuál es la no pregunta puedo hacer entonces? más. La pregunta era si, pues si siempre iba a ir a la derecha la curva o Sí, la o sea, línea en mira, sí. eso claro, es lo que te digo. La función raíz cuadrada, independiente si nace aquí, independiente si nace acá, si nace aquí, da lo mismo. La función parte ahí, parte en un punto y se mueve de izquierda a derecha. Es así, ¿vale? En esa dirección. ¿Profe? ¿Y por qué no se mueve de derecha a izquierda? Eso es otra cosa. Eso ya no es la función raíz cuadrada. No, si tú Ah, quisieras perfecto. graficar algo así, a ver, al revés. Así, eso es otra cosa. No tiene nada que ver, ¿no? Totalmente nada que ver, ¿ok? Son dos cosas distintas. Muy Claro. distinto, muy diferente, ¿no? Esto no, ¿ok? Profe, también Ya. siempre es horizontal, ¿o no? Siempre sería así, nunca podría ser como de arriba hacia abajo. ¿Cómo eso? Eso es cuando la raíz tiene el numerito afuera. Po. Afuera de la raíz se mueve de arriba hacia abajo, ¿no? No, pero creo que no es lo que está preguntando la Isidora. Sí, yo estoy preguntando si se podría poner, por ejemplo, en el I, que se mueva en el I, a eso es lo que me Ah, refiero. sí, claro, mire. Voy a poner este, por ejemplo, esta. Raíz de x menos 2, el menos 2 está afuera. ¿Ya? ¿Cómo sería el dibujo de esto? Estoy ahora traslado en el eje vertical, ¿ya? En el eje vertical. Y son menos 2 unidades, de hecho. Entonces 2 unidades para abajo, ¿ya? Entonces la traslación va a ser así. El dibujo va a ser una cosa, lo voy a hacer así, pues. Acá parte del menos 2 en el eje vertical y se mueve igual. ¿Ya? El dibujo va a ser así. ¿Ok? Ah, pero ahí se sigue como, el dibujo se sigue yendo como, no sé Sí. cómo decirlo, pero va al mismo lugar, no es que vaya hacia arriba. Para No, no, decir que no. Por eso, claro. Por eso yo entendí tu pregunta. Lo que pasa es que, insisto, el dibujo mismo siempre es igual, solamente que lo estoy moviendo. ¿Se da cuenta? Es el Ah, mismo ok. esquema de dibujo, es una curva, se mueve así como una guatita, pero es la misma que estoy trasladando en el plano, nada más.
Parece como que estuviera bailando. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está ¿Y por bien? qué pasa eso? De que nunca cambia el sentido de la figura, por decir. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué siempre es igual? Es porque siempre pasa también por puntos similares, ¿no? Siempre va a pasar quizás por el 4, por el 9. Mm. Ya, Es no, por lo no. de los Profe, números. una duda. Oh, Profesor, Disculpe. Cuénteme, sí, O en dígame. la raíz de estos. No va siempre hacia la derecha, ya que la raíz cuadrada como que no puede ser negativa. ¿No tiene algo que ver con eso? Sí, sí, de hecho tiene mucho que ver con eso. Algo más iba a decir algo. Hable ahora, calle para siempre. no se olvidó. Diablos. Sí, mira, tiene que ver con eso. En primer lugar, como hemos hablado, como le hemos comentado, efectivamente, voy a hacerle hincapié en esta cuestión. Ya, son muy buenas las preguntas que me están haciendo. Voy a hacer hincapié en esta cuestión. Esta función, que es la raíz cuadrada original, ¿cierto? Su dominio son los reales positivos, su codominio también. Recuerde eso, ¿por qué? Hay dos cosas ahí. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada, lo que esté adentro de la raíz cuadrada, adentro, siempre se evalúa en un número positivo, ¿cierto? No puedo tomar raíz cuadrada de un número que sea negativo, ¿ya? Eso significa que el dominio es positivo. Listo. Y además el recorrido también es positivo, porque como le había comentado, la raíz de cualquier cosa, de cualquier número, independiente del número que sea, también va a ser un número positivo. Aquí como que en realidad todo esto son puros números positivos todo el rato. Tanto los que están adentro como el resultado por fuera. Ambos son positivos, por eso está en el dominio del recorrido, ambos dicen R más 0, ¿ya? Eso en primer lugar, que observe esa cosa que está marcado con rojo ahí. Esto significa, efectivamente, como decía el compañero, esto se traduce en el dibujo. En el dibujo se traduce que el gráfico de la función está en el primer cuadrante. No sé si alguna vez le han hablado de eso. El primer cuadrante es este, ya del plano cartesiano. Esto es terminología, no es algo que yo ocupe. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. No sé si alguna vez se lo mencionaron en el colegio, en el liceo, no sé. En realidad da lo mismo, pero lo importante es que en este lugar, ahí, en este lugar donde habita la raíz cuadrada, que está en ese pedazo del plano cartesiano, aquí, ahí tanto la coordenada X como la coordenada Y son positivas. ¿Sí? Porque estoy mirando que en el eje X me estoy moviendo para la derecha y en el eje Y me estoy moviendo para arriba. Entonces las dos coordenadas, la X y la Y, son positivas. Como le decía, porque cuando hablamos de raíz cuadrada todo tiene que ser en positivo, todo. ¿Ya? Entonces por eso la raíz habita en ese lugar. Eso es importante, que habite en este espacio y no se vaya para ningún otro lado. Ya, eso es primero. Eso es como una ley. Es porque lo que le había comentado, la raíz cuadrada de lo que sea que vaya acá adentro, estrellita, tiene que ser positivo. De lo que sea, ¿no? Lo que esté acá dentro de la raíz tiene que ser positivo. Y a su vez, insisto, todo esto que está acá también tiene que ser positivo. Esto es positivo y esto también es positivo. Ambas cosas. Por eso la raíz va a Claro, porque vivir. si no sería un número complejo, ¿no? Sí, por eso la raíz vive en este lugar, exactamente. ¿Ya? Eso es primero. Ahora, en segundo lugar, como usted se estará dando cuenta de los ejercicios anteriores, como hemos visto, como usted se estará dando cuenta de los ejercicios anteriores, si yo tomo la parábola, la original, por ejemplo, la parábola, y yo la puedo empezar a mover, la parábola la puedo trasladar hacia la derecha, perdón, la puedo trasladar hacia arriba, etcétera, como lo hemos visto recién. También puede hacer lo mismo usted con el valor absoluto. Toma el valor absoluto, la versión original, y usted la traslada así como, qué sé yo, hacia la izquierda, o la traslada hacia arriba, no sé.
Pero es la misma figura, insisto, es la misma figura, solamente que la está corriendo. ¿Ya? Como con lo que hemos visto, tanto con el valor absoluto, con la cuadrática, ahora con la raíz también. Es el mismo fenómeno. Si la raíz en la original es así, la otra simplemente son copias trasladadas. Son así. Qué sé yo, va a estar por acá, qué sé yo. Ya, pero es la misma figura, solamente que la estoy trasladando. Ese fenómeno de traslación, que es algo muy útil en matemáticas y muy importante, tiene que ver con la pinta que le estoy poniendo a las curvas, perdón, a las funciones. A ver si con esto le queda más claro las preguntas que me han dicho. Si esta es la función raíz cuadrada original, ya, si esta es la original, lo que yo le he estado mostrando es esto. Raíz de x, por ejemplo, más 2, menos 2, o bien tienes esta más 2 acá, o bien tienes esta menos 2 acá. ¿Te das cuenta? Esas son como las 4 opciones de modificaciones que le he mostrado, porque en ambos casos se mueve para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. Esas son las 4 direcciones que tenemos. Pero la raíz cuadrada se puede modificar de infinitas maneras. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, esto. Puedo tener, por ejemplo, raíz cuadrada de 3x más 1. Esto ya es otra cosa. Esto ya no es simplemente una traslación. Acá la curva se va a ver modificada, de hecho. Por ese 3 que coloqué aquí. Eso ya cambia todo el esquema. Ya ahora no es simplemente una traslación, ahora modifica y como que distorsiona la curva. Cuénteme, me iba a preguntar algo. Sí, iba a preguntar, ¿qué pasa cuando la x está por una división? Me refiero a que está por un medio. Raíz de x partida en 2, 3 o algo así. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Te refieres a esto así por afuera el Sí, 2? Ah, sí, ya, así. ya. Claro, también. Esto ya no es solamente una traslación, como lo hemos visto en el caso anterior. Ya no es simplemente tomar la curva y moverla para un lado o para el otro. En este caso la curva se ve modificada, se ve distorsionada y de hecho lo que hace, en este caso, a ver si con esto le queda claro a la película, es que si la original es así, la raíz cuadrada de x es así, esta curva de acá, raíz cuadrada medios, es así. Es como la misma, pero más achatada. ¿Ok? Ya no es simplemente una traslación, sino que la aplasta. ¿Ok? Y así puedo empezar a jugar con las curvas. Si es como que tenéis la función, la puedo empezar como a, no sé, a agrandar o a estirar o lo que sea. Pero eso no lo vamos a ver porque requiere harto trabajo, ¿ya? Solamente le estoy mostrando la traslación, que es como la versión más simple. Y, profe, ¿qué pasaría cuando se le agrega otro número al X? ¿Se tendría que resolver y después saber el número? Como otro número al X. Como Por esto que ejemplo, tengo. en el caso que recién puso, exacto, Este. sí. Ya. En este Sí. caso, esta curva es, creo yo, me parece que esta curva lo que hace es como agrandar, amplifica la raíz cuadrada. Ya, pero insisto, tú podrías empezar a jugar un montón con esto. Podrías poner acá, poner un 5 veces raíz cuadrada de eso. Y acá poner un más 7. Y qué sé yo. Y a veces empieza a complicar mucho la cosa, en verdad. Ya, siguiente función destacada. Creo que vamos en la 5, ¿no? Sí, está bien. Siguiente función destacada, la función cúbica. La función cúbica. ¿Cuál es la función cúbica? La función cúbica es la función que va de R en R, toma un X y lo mando en X elevado a 3, ¿no? La función toma el X y lo manda al cubo. ¿Ya? La función X cubo. No sé si alguna vez ha visto el dibujo de la X cubo. Se lo muestro.
Esta clase es de puros dibujitos, ¿eh? La verdad son puros gráficos de funciones. ¿Alguien conoce este gráfico? ¿Lo han visto? Yo no, profe, pero me suena, es que no me acuerdo. Ya no se preocupe, es una cosa así. No me quedó muy bonito, a ver si lo puedo dibujar mejor. Ahí está mejor. Esto es x cubo. ¿Ok? Esa es la función x cubo, listo. No lo voy a comentar más. Ahí usted podrá, así como trasladarla si necesita trasladarla. Siguiente función, la función raíz cúbica. La función raíz cúbica, entonces, una función que va de R en R, que toma un x y lo manda en raíz cúbica de x. Dibujo, como el dibujo de la raíz cúbica. El dibujito es así. ¿Vale? El dibujo es así. Esto es raíz cúbica. Es bastante similar al otro. De hecho O es sea, sí. De hecho sí. Eso no es coincidencia, en verdad. Porque el otro era muy parecido. Voy a hacer un versus de esos dos gráficos. Ya. Primero dibuje ese. Y de ahí le hago la comparación de ambas cosas. Ya. Voy a hacer acá entonces un versus en la pantallita. Voy a partir la pantallita en dos. Ya. Por un lado vamos a tener la función cúbica x cubo. Por este otro lado vamos a tener la raíz cúbica. Vamos a hacer dos planos cartesianos separados. De nuevo voy a dibujarle el primero. La x cubo era así. La raíz cúbica es así. Como usted se da cuenta, realmente que sí que se parecen, ¿no? ¿Le parece? La segunda no me quedó muy bonita. Ya por ahí está mejor, creo. Estas cosas se parecen un montón, aunque usted no lo crea. Y es porque eso no es casualidad, de hecho. Están emparentadas entre sí porque realmente una es la misma que la otra. O sea, me refiero a lo siguiente. Eso tiene una explicación matemática que aún no se la puedo dar exactamente, porque lo tenemos que ver más adelante. Pero es como que si tú tomáis una de las dos curvas, la miráis en un espejo y la dais vuelta, te da exactamente la otra. Ya, repito, tú tomas cualquiera de las dos que está ahí acá, partís con la izquierda, la x cubo. La miráis en el espejo, se te va a dar vuelta en una simetría y después lo dais vuelta así y te da la misma que la original. ¿Ok? Es un espejo y una rotación. Eso era mejor dicho. Un espejo y una rotación y te da la misma que está al otro lado. Profe, Dígame. lo del espejo sería porque tomando la raíz, por ejemplo, de la cúbica, pasándola a la raíz, el espejo sería como se divide, por decir, se disminuye o de alguna manera. Ese espejo, insisto, esto no se lo puedo explicar todavía bien. Ese espejo tiene que ver con algo que se llama la función inversa, ya que lo vamos a ver dentro de las próximas clases. Lo que pasa es que, por qué estas dos cosas están emparentadas?
Porque naturalmente x cubo es lo opuesto a raíz cúbica, ¿no? Son operaciones contrarias, ¿ya? Entonces, como que para pasarte de un lado al otro, lo que tienes que hacer es como una inversión, ¿no? Porque son cosas opuestas, entonces. Va a pasar una cosa similar a lo que vimos cuando vimos las parábolas que eran verticales y horizontales. ¿Se acuerda que en ese momento intercambiábamos lo que era x con y? En ese momento, ¿no? Si cuando tenías las verticales, lo que estaba después horizontal era lo que antes era x, después se transforma en y. Eso es una simetría de un espejo, ya que va a volver a aparecer después. Pero lo conversaremos con más detalle más adelante. Ya, ahí ya por el momento yo creo que tenemos ya suficiente con las raíces y con los valores absolutos y la cuestión. Ya, ¿alguna pregunta que me quiera hacer? ¿Se entienden? Todos estos son los dibujitos que necesito que conozcas. Las parábolas, valor absoluto, las rectas. Son funciones destacadas. Ahora hay muchas más. No sé si tiene alguna pregunta. Por ejemplo, hay otras funciones destacadas que son las trigonométricas. Ya la función seno, coseno, la función tangente. Pero eso no lo vamos a ver en este curso. Igual son importantes, pero no lo vamos a ver. También más adelante vamos a ver la función logaritmo y la función exponencial. Esas sí que sí las vamos a ver, pero más adelante. Ya, entonces, en el ratito que nos queda, que son como 15 minutos nomás, tengo que comentarle por lo menos un poco de otra cosa que se llama funciones por partes, o también llamadas funciones por tramos. Lo voy a poner así, funciones por tramos, también. Estos son sinónimos, son dos sinónimos para referirse a la misma cosa, por parte o por tramos. Le voy a poner un ejemplo, antes de explicarle de qué se trata esto. Una función por partes es una función que está como dividida precisamente en partes, en pedacitos. Ya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Voy a hacerle un dibujo. Imagínense que usted tiene, qué sé yo, esta recta que corta ahí, y luego en este punto la función se transforma en una raíz cuadrada y luego en este punto la función se transforma, qué sé yo, más podemos poner, en otra recta. Está bien. O una recta, sí, está bien. Ahí, una recta. Imagínate, eso es una posibilidad. Lo que quiero que entienda es que esos son funciones que están definidas por pedazos. En este pedazo de aquí, este primer tramo, la función es una línea. En este segundo tramo, la función es una raíz cuadrada. Y en este siguiente tramo, la función vuelve a ser una línea. Ya, esas son, así se llaman funciones por tramo, son funciones como híbridas, ¿no? Que están como definidas en este pedazo se comporta así, en este pedazo se comporta así y en este otro pedazo se comporta así. ¿Cómo se ve eso? Vamos a ver ejemplos ahora concretos. Por ejemplo, si yo le muestro esta función, f de x, cuando hablamos de funciones divididas por tramos, se ven así, con esta llave grande, ¿ya? Es así. Este va a ser el ejemplo. Se comporta como 2x si x es menor que 0, como 3 si
si el x está entre 0 y 10, como x cuadrado, si x es mayor que 10. ¿Ve? Este es un primer ejemplo que le voy a mostrar. Esta es una función definida por partes o por tramos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer varias cosas. Primero, le voy a pedir primera cosa, que le voy a pedir que me calcule, determine, primera cosa, esto. F de 0. ¿Cuánto vale f evaluado en 0? ¿Cuánto vale f evaluado en 0? ¿Qué cree usted? 3. Piénselo, todo el mundo. ¿Cuánto valdrá f evaluado en 0? 0, excepto si es entre. Si es como el del medio que sería 3, ¿no? Mire, se lo explico. Está bien. Las dos respuestas primeras están bien. ¿Cómo hago esto? F evaluado en 0, ¿ya? En este caso, el x, ¿cierto? El x toma el valor 0. Entonces, para discernir cuál es la función, el valor de la función en 0, tú tienes que ver en cuál de los tres tramos estoy, ¿ya? En cuál de los tres tramos corresponde, si es el primero, el segundo o el tercero. Insisto, para eso tú ubicas cuál es el x en cuestión, que es el 0, y el 0, como te podrás dar cuenta, está aquí incluido en el segundo tramo, ¿ya? Está incluido en el segundo tramo, no en el primero, no en el tercero, está específicamente en el segundo. Y lo que dice esta cosa dice, para cualquier x que viva entre el 0 y el 10, la función va a valer 3. ¿Ya? Se lee como de derecha a izquierda ese dibujo, ¿no? Si la x vive entre el 0 y el 10, la función, el valor es 3. Efectivamente, entonces en este caso f de 0 es 3. ¿Ya? A ver si entendimos entonces. Otra cosa. Calcúleme cuánto vale el valor f evaluado en 11. ¿Cuánto es f evaluado en 11? A ver. X elevado al cuadrado. 11 al cuadrado, ¿no? 11 al Coño. cuadrado, exactamente, porque caigo Exacto. en el tercer tramo, ¿cierto? Porque ahí estoy a la derecha del 10, ¿cierto? Estoy en el tercer tramo. Y en el tercer tramo, la función se comporta como x cuadrada. En particular, si quiero calcular 11, la función evaluada en 11, voy a tener que reemplazarlo por 11 al cuadrado. ¿Está bien? Estoy específicamente, los otros dos tramos como que ya no me importan, solamente me quedo con el tercero, que es 121, ¿no? Y ahí por último, a ver, ¿qué más puedo preguntar? ¿Cuánto es f de menos 3? ¿Cuánto es f de menos 3 ahora? Menos 6. Menos 6, sí. Menos 6, exactamente, claro, porque ahí estoy en el primer tramo, ¿cierto? Y en el primer tramo la función se comporta como 2x. Entonces el resultado va a ser 2 por menos 3, precisamente que es menos 6. Muy bien. Este tipo de funciones son también muy importantes porque son muy útiles para modelar cosas, ¿ya? Vamos a hablar de eso yo creo que mañana en todo caso, con más detalle. Segunda pregunta que le voy a hacer, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué cree usted? Si le pregunto por el dominio de esta función. ¿De las 3 se refiere? ¿De las 3 al mismo tiempo? Lo que pasa es que insisto, esta es una función que tiene 3 pedazos, pero es una función, ¿vale? Ah, No, ok. no son 3 funciones, es una sola. Todos los reales. Piénselo todo el mundo, quiero que lo piense. ¿Cuál es el dominio? ¿Qué cree usted? Todos los reales, como dijo la compi. Sí, está bien, ya está bien, son todos los reales.
efectivamente. Correcto. ¿Por qué son todos los reales? Porque la función f, como usted se dará cuenta aquí, en esto que voy a marcar con azul, la función f está tomando los x en cualquier parte, en todas las partes posibles, ¿cierto? Porque aquí, como usted se da cuenta, las x están todas incluidas, todos. Tanto los que están a la izquierda del 0, los que viven entre el 0 y el 10, y los que están a la derecha del 10. Ahí están todas las posibilidades de todos los x, ¿cierto? De todos los números reales, todos. Entonces me fijo en esto que está marcado con azul, y ahí puedo ver cuál es el dominio de mi función. En este caso, claro, son todos los números reales, efectivamente. Ya, tercer ejemplo, tercera pregunta. Grafique esta función. Le voy a pedir que ahora que lo grafique. Que haga el gráfico de esta función por tramos. Eso vamos a hacer ahora. ¿Cómo sería eso? ¿Profe está escribiendo? Es que se ve, o por lo menos yo veo solamente una F. No. No sé si veis lo que puse. Quiero que grafiquen esta función. ¿Ya? Que hagan el gráfico de esta función. Profe, el recorrido de esta muy difícil. El recorrido. Sí, es un poco largo. No vamos a alcanzar a hacerlo ahora. ¿Con esta función se refiere al f de x y el 2x, 3 y x cuadrado? Sí. Ah, ya. Esto Pensé es que una... estaba escribiendo otro ejercicio. No. Grafique esta función, la que está acá, que está partida por tres cosas, ¿no? ¿Saben cómo graficar esta función? ¿Cómo sería el gráfico? ¿Cómo hacerlo? Podrían igualar a cero todas las x que se puedan, que sería solamente la del medio, después como es menor, igualar a -1 en cada caso. ¿Tendría que ser así? No precisamente. No precisamente. Mire, le voy a mostrar cómo Evaluar se... con los puntos, ¿Cómo? Perdón. evaluar números en No hay X que y en Y. evaluar nada, no hay que evaluar nada. No. No hay que hacer ningún cálculo, de hecho. ¿Cómo se calcula? Perdón, ¿cómo se grafica esto? Se lo voy a mostrar. Ya, vamos a hacer un plano cartesiano. Ya, ¿cómo se grafica esto? Insisto, es una función que está partida en tres cosas, ¿ya? Pero es una sola función. Quiero que grafiquen esa función, ¿ya? Que es como la función global. Ya. Para graficar esta función, lo primero que vamos a hacer es ubicar esto que está acá con azul, que es su dominio. El dominio, insisto, el dominio son todos los reales, ya sabemos que son todos los reales, pero está partido como en tres porciones, ¿no? Del 0 a la izquierda, entre el 0 y el 10, y del 10 a la derecha, ¿sí? Por eso son los tres tramos. El primero es del 0 a la izquierda, después entre el 0 y el 10, y después del 10 a la derecha. Entonces, en el plano cartesiano voy a ubicar esos dos números que son importantes, el 0 y el 10. Voy a hacer una distinción, porque ahí van a haber distinciones ya. Entonces, el 0 yo sé que está acá, y el 10 lo voy a dibujar como por aquí. ¿Ok? Ahí está el 10. Entonces, insisto, en esta región de aquí, del 0 hacia la izquierda, la función se comporta de una forma. En esta región de acá, entre el 0 y el 10, se comporta de otra. Y del 10 a la derecha se comporta de otra forma. Hay tres posibilidades, ¿no? Y están en esas tres regiones. Entonces vamos uno por uno. Primero lo que está en verde, del 0 a la izquierda. En el 0 a la izquierda me voy a fijar en el primer tramo, solamente en el primer tramo. ¿Ya? Solamente por el momento me voy a olvidar de todo lo demás. Me fijo en el primer tramo.
Entonces, el primer tramo dice, la función vale 2x si estoy a la izquierda del 0. Ya, pues ¿cómo es el gráfico de la función 2x? ¿Cómo es el gráfico de la función 2x? Grafique esto, 2x. ¿Cómo se ve eso en el plano cartesiano? Habría que correr los espacios 2 hacia como a la izquierda en el negativo. O sea, serían todos negativos ya, pero No, está un poco confundida, ¿no? Esto es una recta, ¿está claro, no? Esta es la recta y igual a 2x. ¿Cómo se ve la recta y igual a 2x? A ver. ¿Cuál es la recta y igual a 2x? ¿Cómo se ve eso? ¿Es lineal? La recta y igual a 2x es así. ¿Ya? Esa es la recta y igual a 2x. Ya es una recta que sube, que tiene pendiente 2. ¿Ok? Pero lo que me importa, insisto, solamente me importa del 0 a la izquierda. Estoy en ese tramo de la función, entonces la función va a ser así. En ese pedacito tiene esa gráfica. Ese es el gráfico del primer tramo de la función 2x. ¿Ya? Siguiente tramo, siguiente tramo. Entre el 0 y el 10. Entre el 0 y el 10, que es en este tramo siguiente, la función se comporta como 3. ¿Ya? F de x aquí vale 3. ¿Cómo grafico la función f de x igual a 3? ¿Cuál es el gráfico de eso? Como lineal, no de puede hacia ser arriba lineal, en algo el 3. Escuché dos respuestas. Vertical en el 3. Ya, pero ¿cómo es eso? Agustín iba a decir algo. No, me enredé. Ya, está bien, no se preocupe. La función f de x igual a 3 es una función constante. ¿Está bien? No va a cambiar. Es paralela al eje X, ¿o no? Eso, es paralela al eje que así. Y tiene altura 3. Aquí está justo a la altura 3. Esa es la función f de x igual a 3. Es una función que es una línea horizontal. Entonces, mi función, el segundo tramo se ve así. ¿Ok? Y llega hasta ahí. Y ahora, en el siguiente tramo, estoy del 10 a la derecha. Del 10 a la derecha, la función se comporta como x cuadrado. Ya este es el último tramo que hay que dibujar. El 10 a la derecha, la función se comporta como x cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 10? Es 100, ¿no es cierto? Entonces, en este lugar, se va a pegar un salto, se va a pegar un salto como hasta acá, como hasta el número 100, que lo voy a dibujar acá bien arriba. Vamos a hacer aquí, vamos a imaginar que por aquí está el número 100, acá arriba. Aquí la función se comporta como una parábola. Listo. Ese es el gráfico de la función. Primero es una línea en diagonal, después una línea horizontal y después se pega un salto enorme hasta el número 100 y es una parábola porque es x cuadrado, ¿cierto? Es una parábola. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, ¿el recorrido de esta función el dominio también? No, ¿O ya hay tramo otra cosa? no, el recorrido es mucho más enredado y no sé. Lo vamos a conversar mañana a lo mejor, ya, pero requiere más trabajo. Cuénteme si tiene alguna duda, ¿se entendió todo o no? Entendía.
Es que yo pensé que profe. tenían que estar unidos, ¿Cómo eso unido? como hacer parte de la misma función, que Ah, ya. tenía Claro que ser como que no se pegaron, de hecho, ¿no? Tenía una línea que después salta a otra línea y después salta a una curva, como que, claro, no quedaron como pegaditas, ¿no? Eso es algo que vamos a hablar mucho más adelante, que se llama continuidad, pero lo veremos mucho más adelante. Ok. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? No, profesor, se entendió todo. No, profe. Ya estamos listos entonces. Los vimos. Profe, Dígame.